Hola, soy Vanessa González del Valle Zúñiga y voy a hablar acerca de las vanguardias artísticas. En primer lugar, ¿qué son? Bueno, las vanguardias artísticas son un conjunto de movimientos culturales que se dieron a principios del siglo XX. Estos movimientos buscaron romper con toda la tradición anterior y se dieron en el contexto de durante la Revolución Rusa y principios de la Primera Guerra Mundial hasta más o menos el comienzo de la Segunda. Tiene autores relevantes como Picasso, Renaud y Dalí. Ahora hablaremos de algunas corrientes de esta época. En primer lugar, el cubismo, que fue la primera vanguardia y buscó desaparecer la perspectiva tradicional. Este movimiento representa la naturaleza a través de figuras geométricas, tales como líneas y trazos, y logra hacer surgir la perspectiva múltiple, como podemos ver en el ejemplo de la rosa en esta diapositiva. También tenemos al futurismo, ¿no? Que fue fundado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien también fue el autor del Manifeste del Futurismo. Este movimiento busca influencias directas en la cultura urbana y tiene una temática que gira en torno a la ciudad industrial. Este movimiento artístico se concentra en el movimiento para lograrle dar dinamismo a sus obras, tal como podemos ver en la fotografía de aquí, de este chico tomando cerveza. Vemos cómo se representa claramente el movimiento de su cabeza, lo que le otorga dinamismo y más vida a esta fotografía. También tenemos el dadaísmo, que surgió en el año 1916 en Suiza. Fue propuesto por Hugo Ball y posteriormente Tristan Tzara. Es un movimiento anti todo, o sea, un movimiento nihilista, que niega el lenguaje, la coherencia y las expresiones artísticas que le preceden. Este movimiento busca romper con todo lo establecido anteriormente para poder empezar desde cero y tener una nueva perspectiva. Aquí vemos cómo fotografían un retrete, que es una clara muestra de los desechos humanos, lo que representa el realismo humano que le quieren dar a esta corriente. También tenemos al constructivismo ruso, que separa el arte puro del arte usado, en este caso para fines sociopolíticos socialistas. Coincide con las técnicas contemporáneas a su época, con otras corrientes que son el dadaísmo y el cubismo, y tiene una perspectiva sociopolítica socialista, como podemos ver en el cartel de aquí, que además de ser una obra, está asociado con el contexto de la época, el contexto social y político. Tenemos también el surrealismo de París. Surge como primer órgano oficial de este movimiento de Revolution Surrealista, fundado por varios artistas, y este movimiento pretende manifestar el inconsciente humano de la forma más creativamente posible, para lo que usa técnicas que son el surrealismo técnico, que es obtenido o usa diferentes técnicas de edición y montaje para conseguir las obras, y el surrealismo encontrado. Ahora hablaremos de algunos de los fotógrafos y artistas relevantes de estas corrientes y de estas épocas. En primer lugar, Man Ray, que nació en 1890 y falleció en 1976, fue un artista estadounidense destacado, impulsó el dadaísmo y el surrealismo y se desarrolló en distintas áreas como la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. Sus primeras obras fueron los rayographs en 1921 y fue incluida en la primera exposición surrealista en la Galería Pierre de París en el año 1925. Aquí al lado podemos ver una de las obras de este artista. También tenemos a Laszlo Moholy-Nagy, que nació en 1895 y falleció en 1946. Fue un destacado fotógrafo y pintor húngaro y fue reconocido y pasó a la historia como un importante profesor y teórico del arte. Desarrolló arte no figurativo y construyó obras a partir de elementos netamente visuales. Es el autor de
Pintura, Fotografía y Cine, publicada en 1925, y aquí es donde explica las diferencias entre la fotografía y la pintura y cómo es que la fotografía busca llegar a obras a través del uso de la luz. Por último, tenemos a Alexander Rodchenko, que nació en 1891 y falleció en 1956. Este artista fue ruso, fue polifacético, escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo. Fue uno de los impulsores y fundadores del constructivismo ruso y exploró el fotomontaje para diseñar carteles y cubiertas de libros, ya que estos, a diferencia de la pintura, se podían producir masivamente. Propuso liberar a la fotografía de las convenciones y aportó, y sus obras tuvieron un trasfondo político y social. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.